En el año 1320, los aztecas llegaron al Valle de México. Eran nómadas pobres buscando un lugar donde establecerse. Y entonces vieron algo que los dejó sin aliento. Ruinas. Ruinas tan masivas que no podían creer que humanos las hubieran construido. Una pirámide se elevaba 65 metros hacia el cielo. Más grande que cualquier cosa que los aztecas habían visto jamás. Más alta que sus propios templos. Tan monumental que parecía obra de gigantes. Pero aquí está lo imposible, esa pirámide ya tenía 700 años de antigüedad cuando los aztecas la encontraron. La ciudad que la rodeaba había sido abandonada durante siglos. Y nadie, absolutamente nadie, sabía quién la había construido. Los aztecas llamaron al lugar Teotihuacán. El lugar donde los dioses fueron creados. Porque en su mitología, Teotihuacán era el lugar donde nació el quinto sol, donde los dioses se sacrificaron para crear el mundo actual. No era historia. Era leyenda. Porque los propios aztecas no sabían la verdad. Teotihuacán es la civilización más misteriosa de Mesoamérica. No dejaron escritura que podamos leer. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No sabemos qué idioma hablaban. No conocemos los nombres de sus reyes. Pero sabemos algo, construyeron la ciudad más grande de América Antigua. Más grande que Roma en su época. Con 125.000 habitantes cuando París tenía apenas 20.000. Controlaron el comercio de obsidiana, el material más valioso de Mesoamérica. Influenciaron culturas desde el norte de México hasta Guatemala. Y luego, en el apogeo de su poder, lo quemaron todo y desaparecieron. Esta es la historia de Teotihuacán. La ciudad que los aztecas pensaban que había sido construida por dioses. La metrópolis que dominó México durante 500 años. El misterio arqueológico que todavía nos obsesiona. Y todo comienza 2000 años atrás, cuando un grupo de personas decidió construir algo que duraría milenios. El año es 100 a.C. El Valle de México es un lugar fértil rodeado de montañas volcánicas. Lagos llenan el fondo del valle. Pueblos agrícolas cultivan maíz, frijoles y calabazas. La vida es simple. Pequeñas aldeas. Sin grandes ciudades. Sin imperios. Y entonces, algo extraordinario empieza a suceder. Una de esas aldeas, en el extremo noreste del valle, empieza a crecer. Rápidamente. Personas de todo el valle comienzan a mudarse ahí. No sabemos exactamente por qué. Tal vez había un manantial sagrado. Tal vez la tierra era especialmente fértil. Tal vez un líder carismático los convocó. Pero para el año 100 después de Cristo, esa aldea se ha transformado en algo sin precedentes en la historia mesoamericana. Una ciudad planificada. Teotihuacán no creció orgánicamente como la mayoría de las ciudades antiguas. Fue diseñada. Desde el inicio, alguien trazó un plan maestro. Una avenida principal perfectamente recta que corre de norte a sur por más de 4 kilómetros. Calles perpendiculares formando una cuadrícula perfecta. Distritos residenciales organizados. Áreas de templos designadas. Es la primera ciudad planificada de las Américas. Y en el centro, construyeron algo que dejaría atónitos incluso a civilizaciones 1000 años en el futuro. La pirámide del Sol. 65 metros de altura. Base de 225 metros por lado. Más de 1 millón de metros cúbicos de tierra y piedra. La tercera pirámide más grande del mundo después de las de Egipto. Y la construyeron en una sola fase. No fue agregada gradualmente durante siglos. Fue un proyecto masivo completado en aproximadamente 30 años. Eso significa que miles de trabajadores movieron tierra y piedra constantemente durante una generación. ¿Cómo organizaron algo así? ¿Quién tenía el poder para movilizar tantos recursos? No lo sabemos. Porque Teotihuacán no dejó inscripciones de sus gobernantes. No hay estelas con nombres de reyes.
No hay propaganda real. Es como si intencionalmente hubieran borrado la identidad de sus líderes. Pero la pirámide nos dice algo, esta civilización era excepcionalmente organizada. Tenían conocimientos de ingeniería avanzados. Y tenían una visión a largo plazo. Porque la pirámide del Sol está orientada perfectamente. El eje de la ciudad completa está girado 15.5 grados al este del norte verdadero. ¿Por qué? Para alinearse con la salida del Sol el día en que pasa por el cenit, directamente sobre la ciudad. 2 veces al año, el Sol sale exactamente en línea con la avenida principal. No fue accidente. Fue astronomía precisa. Y debajo de la pirámide hay algo aún más misterioso. Una cueva natural. Los arqueólogos la descubrieron en los años 70. Se extiende más de 100 metros hacia el centro de la pirámide. Y fue modificada para tener forma de trébol de 4 hojas. En la mitología mesoamericana, las cuevas son entradas al inframundo. Lugares donde nacen los dioses. Lugares de creación. Los constructores de Teotihuacán edificaron su pirámide más sagrada sobre una cueva sagrada. Estaban marcando el centro del cosmos. El lugar donde el cielo, la tierra y el inframundo se conectan. Y esto fue solo el comienzo. Durante los siguientes 200 años, Teotihuacán explotó en tamaño. Para el año 200 después de Cristo, tenía 80.000 habitantes. Era la sexta ciudad más grande del mundo. Solo Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Ctesifonte eran más grandes. Pero a diferencia de esas ciudades, Teotihuacán no tenía muros defensivos. No hay evidencia de un ejército permanente. No hay representaciones artísticas glorificando la guerra. ¿Cómo creció tan grande sin conquista militar? La respuesta está en la obsidiana. Obsidiana es vidrio volcánico. Cuando se rompe, produce los bordes más afilados conocidos por las culturas antiguas. Más afilado que el acero. Perfecto para herramientas, armas y cuchillos de sacrificio. Y Teotihuacán controlaba las minas de obsidiana más importantes de Mesoamérica. Estaban a solo 50 kilómetros al norte de la ciudad. Obsidiana verde, la más preciada por su belleza. Obsidiana gris, la mejor para herramientas. Si querías obsidiana en Mesoamérica, tenías que comerciar con Teotihuacán. Eso les dio poder económico masivo. Y lo usaron brillantemente. Crearon una red comercial que se extendía 1.500 kilómetros. Desde el norte de México hasta Guatemala y El Salvador. Mercaderes de Teotihuacán viajaban por toda Mesoamérica. Establecían barrios en ciudades extranjeras. Los arqueólogos han encontrado embajadas de Teotihuacán en ciudades mayas, completas con arquitectura de estilo Teotihuacán. No conquistaban. Comerciaban. Influenciaban. Dominaban culturalmente. Y en la ciudad misma, algo único estaba sucediendo. Teotihuacán se estaba convirtiendo en la primera metrópolis verdaderamente multicultural de América. Los arqueólogos han identificado barrios enteros dedicados a grupos étnicos específicos. Un barrio zapoteco del sur. Un barrio del Golfo. Un barrio maya. Cada uno manteniendo su propia arquitectura, cerámica y tradiciones. Pero todos viviendo bajo un sistema que valoraba el orden, la planificación y el comercio sobre la guerra y la conquista. Era una ciudad como ninguna otra en su tiempo. Y estaba a punto de alcanzar su apogeo. El año es 300 después de Cristo. Teotihuacán está en su máximo esplendor. 125.000 personas viven en la ciudad. Es la sexta ciudad más grande del mundo. Más grande que Atenas jamás fue. Comparable a Roma en población. Y es hermosa. La calzada de los Muertos, la avenida principal, se extiende 4 kilómetros de norte a sur. A ambos lados, templos escalonados pintados en rojo brillante, con murales de dioses, sacerdotes y animales míticos. Los techos están decorados con almenas recortadas que crean sombras dramáticas.
En el extremo norte está la pirámide de la Luna. Más pequeña que la del Sol pero ubicada en terreno más alto, así que sus cimas están a la misma altura. Frente a ella, una plaza enorme donde se realizan ceremonias para miles de espectadores. Y en el centro de la ciudad, dominando todo, está el complejo más importante, la Ciudadela. La Ciudadela es una plaza masiva rodeada por plataformas que pueden albergar a 100.000 personas. Y en el centro de esa plaza está el edificio más ornamentado de Teotihuacán, el Templo de la Serpiente Emplumada. Este templo está cubierto de esculturas. Cabezas de serpientes emplumadas emergen de las fachadas. Representaciones de Tlaloc, el dios de la lluvia. Conchas marinas talladas. Todo pintado en colores vivos, azul turquesa, rojo carmesí, amarillo brillante. Es una obra maestra arquitectónica. Y algo más, es una tumba masiva. En los años 80, arqueólogos descubrieron algo perturbador. Bajo el templo de la serpiente emplumada hay entierros masivos. Más de 200 personas fueron sacrificadas y enterradas en la construcción del templo. No eran víctimas ordinarias. Fueron enterrados con objetos elaborados. Joyas de jade. Pirita. Obsidiana. Sus manos estaban atadas a la espalda. Muchos muestran signos de haber sido decapitados. Fueron sacrificios de dedicación. Ofrendas para consagrar el templo más importante de la ciudad. Y esto nos dice algo crucial sobre Teotihuacán, a pesar de su imagen pacífica, practicaban sacrificios humanos a gran escala. Como todas las civilizaciones mesoamericanas. Pero hay algo diferente en Teotihuacán. No glorificaban la guerra. Sus murales no muestran batallas. Sus gobernantes no se representaban como guerreros conquistadores. En cambio, el arte de Teotihuacán muestra algo más, orden cósmico. Procesiones de sacerdotes. Dioses otorgando bendiciones. Animales míticos como jaguares y águilas. Y sobre todo, símbolos de agua. Agua fluyendo. Conchas. Gotas de lluvia. El dios de la lluvia Tlaloc aparece constantemente. ¿Por qué esta obsesión con el agua? Porque Teotihuacán, a pesar de estar en un valle fértil, dependía de la lluvia estacional. Una sequía podría ser devastadora. Así que honraban obsesivamente a los dioses que controlaban el agua. Y mientras el arte mostraba orden divino, la ciudad misma era un modelo de orden humano. Los habitantes de Teotihuacán no vivían en chozas dispersas. Vivían en complejos de apartamentos de piedra. Estructuras de un solo piso con múltiples habitaciones alrededor de patios centrales. Cada complejo albergaba de 60 a 100 personas, probablemente familias extendidas. Y estos complejos tenían algo revolucionario, sistemas de drenaje. Canales de piedra llevaban agua de lluvia y desechos lejos de las áreas habitadas. Algunas casas tenían pisos de estuco pulido. Paredes pintadas con murales. No era lujo reservado para élites. Era estándar. Incluso las clases trabajadoras vivían en condiciones que serían la envidia de campesinos europeos 1000 años después. ¿Cómo se sostenía económicamente todo esto? Obsidiana, sí. Pero también manufactura. Teotihuacán era un centro industrial. Tenía barrios enteros dedicados a la producción de cerámica. Otros especializados en trabajar obsidiana. Otros en textiles. Los arqueólogos han encontrado más de 600 talleres de obsidiana solo en la ciudad. No eran artesanos individuales. Eran fábricas antiguas. Producción en masa. La obsidiana trabajada en Teotihuacán ha sido encontrada a 1500 kilómetros de distancia. Sus cerámicas distintivas, el famoso anaranjado delgado, aparecen en sitios desde el norte de México hasta Honduras. Teotihuacán no solo era una ciudad. Era el centro de una red económica que abarcaba toda Mesoamérica. Y su influencia cultural era igual de profunda. El estilo arquitectónico de Teotihuacán, el tablero talud, fue copiado por ciudades a cientos de kilómetros.
Sus dioses fueron adoptados por otras culturas. Sus símbolos aparecen en el arte maya. Hay evidencia de que Teotihuacán intervino militarmente al menos una vez. En el año 378, inscripciones mayas registran que guerreros de Teotihuacán llegaron a la ciudad maya de Tikal y cambiaron su dinastía gobernante. No fue conquista permanente. Fue intervención estratégica. Instalaron un gobernante amigable y se fueron. Pero el mensaje era claro: Teotihuacán tenía el poder de cambiar reyes a 1000 kilómetros de distancia. Para el año 400, Teotihuacán estaba en su cenit. 125.000 habitantes. Control económico sobre Mesoamérica. Influencia cultural que se extendía desde el desierto hasta la selva. Era, sin exageración, el imperio más poderoso que América había visto hasta ese momento. Pero había grietas en los cimientos. Y esas grietas estaban a punto de convertirse en fisuras que destruirían todo. El año es 550 después de Cristo. Algo terrible está sucediendo en Teotihuacán. Los edificios del centro ceremonial están ardiendo. Pero esto no es un incendio accidental. Es deliberado. Sistemático. Los templos de la calzada de los muertos están siendo incendiados uno por uno. Las esculturas están siendo destrozadas. Los murales están siendo desfigurados. Y no es un ejército invasor quien hace esto. Son los propios habitantes de Teotihuacán. Para el año 600, la ciudad está abandonada. 125.000 personas se han ido. La metrópolis más grande de América es una ciudad fantasma. ¿Qué pasó? Esta es la pregunta que ha obsesionado a los arqueólogos durante décadas. Y no tenemos una respuesta definitiva. Pero tenemos pistas. Primero, hay evidencia de que Teotihuacán estaba sobrepoblada. 125.000 personas en 20 kilómetros cuadrados significa densidad urbana extrema. Más densa que muchas ciudades modernas. Eso requiere comida. Mucha comida. Y el Valle de México, aunque fértil, tiene límites. Los estudios de polen muestran que para el año 500, los bosques alrededor de Teotihuacán habían sido casi completamente talados. La leña, necesaria para cocinar y construcción, se estaba agotando. El suelo estaba empezando a erosionarse sin los árboles para protegerlo. Estrés ecológico. Segundo, hay evidencia de cambio climático. Entre los años 500 y 600, Mesoamérica experimentó una serie de sequías severas. Menos lluvia significa menos cosechas. Y una ciudad de 125.000 personas no puede alimentarse sin cosechas confiables. Estrés alimentario. Tercero, hay evidencia de desigualdad creciente. Los complejos residenciales del período tardío muestran una división más marcada entre ricos y pobres. Algunas élites vivían en palacios con docenas de habitaciones. La mayoría vivía en condiciones cada vez más precarias. Estrés social. Y cuarto, hay evidencia de que el comercio de obsidiana estaba declinando. Otras fuentes de obsidiana estaban siendo explotadas. La red comercial de Teotihuacán se estaba fragmentando. Los ingresos que sostenían la ciudad estaban disminuyendo. Estrés económico. Ahora añade todos estos factores juntos. Una ciudad sobrepoblada. Recursos ambientales agotados. Sequías recurrentes. Desigualdad creciente. Economía debilitándose. Y una clase gobernante que, aparentemente, no podía o no quería resolver estos problemas. El resultado fue predecible: revuelta. La evidencia arqueológica es clara. Los edificios que fueron quemados eran los del centro ceremonial. Los palacios de la élite. Los templos de los sacerdotes. Pero los barrios residenciales de la gente común no fueron destruidos. No fue invasión externa. Fue revolución interna. El pueblo de Teotihuacán se rebeló contra sus gobernantes. Quemaron los símbolos del poder. Destruyeron las representaciones de los dioses que habían fallado en protegerlos.
Destrozaron las esculturas de las élites que habían vivido en lujo mientras ellos sufrían. Y luego, se fueron. No desaparecieron. Los habitantes de Teotihuacán no fueron exterminados. Simplemente se dispersaron. Se mudaron a ciudades más pequeñas en el valle. Se reintegraron en otras comunidades. Llevaron consigo sus habilidades, sus tradiciones, sus dioses. Pero Teotihuacán como entidad política y centro urbano dejó de existir. Y aquí está lo extraordinario, nadie volvió. La ciudad permaneció abandonada. Durante siglos, fue una ruina. Los edificios colapsaron. La vegetación creció sobre las pirámides. El polvo cubrió los murales. Pero algo sobrevivió, la memoria. Las culturas posteriores del Valle de México recordaban Teotihuacán. No los detalles históricos, esos se perdieron. Pero recordaban que había sido un lugar de poder. Un lugar sagrado. Un lugar donde los dioses habían caminado. Los toltecas, que llegaron al valle siglos después, peregrinaban a las ruinas. Realizaban ceremonias en las pirámides abandonadas. Creían que era un lugar de creación divina. Y cuando los aztecas llegaron en el siglo XIV, encontraron las ruinas y quedaron asombrados. Las pirámides eran tan grandes que no podían creer que humanos las hubieran construido. Así que inventaron una historia. Teotihuacán era el lugar donde los dioses se habían reunido para crear el quinto sol, el mundo actual. Lo llamaron el lugar donde los dioses fueron creados. Y en cierto sentido, tenían razón. Porque aunque la ciudad había muerto, su influencia vivía. Los dioses de Teotihuacán fueron adoptados por culturas posteriores. Tlaloc, el dios de la lluvia. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Huehueteotl, el dios viejo del fuego. Los aztecas adoraban a los dioses de Teotihuacán. Construyeron sus templos en el estilo de Teotihuacán. Incluso sus pirámides más grandes eran homenajes a las de Teotihuacán. Teotihuacán no tenía nombre que sobreviviera. Pero su legado definió Mesoamérica durante 1000 años. Hoy, si visitas Teotihuacán, verás algo extraordinario. Pirámides que han estado ahí durante 2000 años. Una calzada de los muertos que sigue siendo perfectamente recta. Complejos residenciales donde cientos de generaciones vivieron y murieron. Y turistas. Millones de turistas. Teotihuacán es el sitio arqueológico más visitado de México después de Chichén Itzá. Pero lo que ves hoy no es lo que era. Las pirámides están desnudas, grises. En su apogeo, estaban cubiertas de estuco blanco y pintadas de rojo brillante. Los murales que decoraban cada edificio han desaparecido casi completamente. El colorido vibrante de la ciudad ha sido borrado por el tiempo. Solo podemos imaginar cómo se veía Teotihuacán en el año 400. Una metrópolis de colores brillantes. Rojo, azul, amarillo, verde. Murales en cada pared. Esculturas pintadas. Una ciudad que era tanto una obra de arte como un centro urbano. Pero aunque el color se ha desvanecido, la escala permanece. Y la escala todavía nos asombra. La pirámide del Sol es la tercera más grande del mundo. La de la Luna, aunque más pequeña, está en un entorno más dramático, rodeada de montañas. La calzada de los muertos se extiende kilómetros en línea perfectamente recta. Estos no son logros menores. Son ingeniería monumental. Y fueron construidos por una cultura sin ruedas, sin animales de carga, sin herramientas de metal. Todo fue hecho con trabajo humano. Piedra, madera, y músculo. Y planificación. Mucha planificación. Los arqueólogos todavía están descubriendo secretos de Teotihuacán. En los años 80, descubrieron túneles debajo de las pirámides. En los años 90, encontraron más entierros masivos. En 2017, detectaron una cámara secreta dentro de la pirámide de la serpiente emplumada usando radar. Cada descubrimiento plantea más preguntas.
¿Quiénes exactamente eran estas personas? ¿Qué idioma hablaban? ¿Cómo se llamaban a sí mismos? ¿Quiénes eran sus gobernantes? No lo sabemos. Y puede que nunca lo sepamos completamente. Porque Teotihuacán no dejó textos escritos que podamos leer. Los glifos que aparecen en su arte son simbólicos, no lingüísticos. Es como si intencionalmente hubieran decidido no dejar registro de sus nombres. Como si quisieran que su ciudad hablara por ellos, no sus palabras. Y en cierto sentido, funciona. Teotihuacán habla. Habla de una civilización que valoraba el orden, la planificación, el comercio sobre la conquista. Habla de una sociedad que podía organizar decenas de miles de personas para proyectos monumentales. Habla de una cultura que influenció a sus vecinos a través del comercio y el prestigio cultural en lugar de la fuerza militar. Pero también habla de las limitaciones de toda civilización. De cómo el éxito puede generar los problemas que eventualmente causan el colapso. Sobrepoblación. Degradación ambiental. Desigualdad. Rigidez institucional. Teotihuacán creció tan grande que se volvió insostenible. Su éxito sembró las semillas de su caída. Y cuando cayó, cayó completamente. No fue una declinación gradual. Fue un colapso abrupto. Revolución. Abandono. Silencio. Pero no olvido. Porque 1000 años después, los aztecas todavía peregrinaban a Teotihuacán. Todavía realizaban ceremonias en las pirámides. Todavía veneraban el sitio como sagrado. Y cuando los españoles llegaron en 1519, Teotihuacán había sido una ruina durante 900 años. Los aztecas les dijeron que había sido construida por gigantes, o por los dioses mismos. Los españoles quedaron impresionados pero no entendieron su importancia. Pasaron siglos antes de que los arqueólogos empezaran a entender realmente que había sido Teotihuacán. Las primeras excavaciones serias comenzaron en los años 100. El gobierno mexicano restauró las pirámides principales en los años 30. Y cada década trae nuevos descubrimientos. Nuevas tecnologías revelan secretos que permanecieron ocultos durante milenios. Pero tal vez el mayor secreto de Teotihuacán no es arqueológico. Es filosófico. Teotihuacán nos enseña que las ciudades, las civilizaciones, los imperios, son temporales. Pueden ser poderosos. Pueden ser gloriosos. Pueden dominar su mundo. Pero son frágiles. El éxito no es permanente. El poder no es eterno. Todo, eventualmente, termina. Y cuando termina, lo que queda no son los nombres de los reyes. No son las palabras escritas en piedra. No son las historias de conquistas y batallas. Lo que queda es el arte. La arquitectura. Los objetos que la gente creó. Las ciudades que construyeron. Teotihuacán no tiene nombre conocido. Pero tiene pirámides que han durado 2000 años. Tiene un plan urbano que todavía podemos caminar. Tiene murales que todavía nos hablan, aunque los artistas son anónimos. Los gobernantes de Teotihuacán borraron sus propios nombres. No dejaron estelas glorificándose. No dejaron textos proclamando su grandeza. Pero dejaron una ciudad. Y esa ciudad ha sobrevivido más tiempo que cualquier nombre lo habría hecho. 2000 años después, Teotihuacán sigue ahí. Las pirámides todavía se elevan sobre el valle. La calzada de los muertos todavía marca el eje del cosmos. Los complejos residenciales todavía cuentan la historia de cómo vivía la gente ordinaria. Y millones de personas caminan por esas calles cada año. Suben las pirámides. Se maravillan ante la escala. Sienten la conexión con el pasado. Eso es inmortalidad. No a través de nombres. No a través de palabras. A través de piedra. A través de arquitectura. A través de una ciudad que se negó a morir completamente. Los aztecas tenían razón cuando llamaron al lugar Teotihuacán, donde los dioses fueron creados.
porque en cierto sentido, lo fue. Los dioses de Teotihuacán, sus ideas, su arte, su arquitectura, todo sobrevivió a la ciudad misma. Y sigue vivo. En los museos donde están sus murales. En los libros que estudian su cultura. En las mentes de todos los que visitan las ruinas y preguntan, ¿quiénes eran estas personas? No sabemos sus nombres. Pero conocemos su legado. Construyeron la ciudad más grande de América Antigua. Influenciaron culturas a 1500 kilómetros de distancia. Crearon un modelo de urbanismo que no fue igualado hasta la llegada de los europeos. Y cuando cayeron, dejaron algo que ninguna conquista podría destruir, un misterio. Una pregunta. Un lugar donde el pasado todavía habla al presente. Teotihuacán no es solo ruinas. Es un recordatorio de lo que los humanos pueden lograr cuando trabajan juntos hacia una visión común. Y un recordatorio de que todo logro humano es temporal. Pero también es algo más, prueba de que lo que construimos puede sobrevivir más tiempo que nosotros mismos. Los constructores de Teotihuacán murieron hace 1500 años. Su civilización colapsó hace 1400 años. Sus nombres fueron olvidados hace 1000 años. Pero sus pirámides siguen ahí. Su ciudad sigue ahí. Y seguirán ahí mucho después de que nosotros también seamos olvidados. Esa es la verdadera lección de Teotihuacán. No importa quiénes seas. Importa lo que construyes. Y lo que construyes, si lo haces lo suficientemente bien, puede durar para siempre. En algún momento alrededor del año 600, el último habitante de Teotihuacán miró atrás hacia la ciudad mientras se iba. Vio las pirámides que habían dominado el cielo durante 500 años. Vio la calzada de los muertos, ahora manchada con el humo de los templos quemados. Vio los complejos residenciales donde generaciones habían vivido. Y luego se fue. Y la ciudad quedó en silencio. Durante 1400 años, Teotihuacán ha estado esperando. Esperando que entendamos quiénes la construyeron. Esperando que descifremos su mensaje. Esperando que aprendamos de sus éxitos y sus fracasos. No sabemos cómo se llamaban. No sabemos sus nombres. No sabemos su historia como ellos la contarían. Pero sabemos que eran humanos. Como nosotros. Con las mismas ambiciones, los mismos miedos, las mismas esperanzas. Construyeron algo grandioso. Y lo perdieron. Pero lo que construyeron sobrevivió su pérdida. Teotihuacán sigue ahí. Las pirámides siguen ahí. El misterio sigue ahí. Y 1400 años después, todavía estamos tratando de entenderlo. Tal vez esa era su intención. Tal vez sabían que borrar sus nombres los haría inmortales. Porque mientras tengamos las pirámides, seguiremos preguntando, ¿quién las construyó? Y cada generación tendrá que encontrar su propia respuesta. Esa es la magia de Teotihuacán. No es solo historia. Es misterio. Y el misterio nunca muere. Esta es la historia de Teotihuacán. La ciudad de los dioses. El lugar donde fueron creados. O tal vez, el lugar donde los humanos demostraron que podían crear como dioses. Y luego desaparecieron, dejando solo la pregunta. ¿Quiénes eran?